A continuación hablaremos de la cuarta etapa del proceso administrativo, que es denominada como dirección y que interviene también el liderazgo. La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio del liderazgo. Aquí observamos brevemente el proceso de dirección. Incluye tomar decisiones, motivar a los empleados, comunicarse efectivamente con toda la organización y sobre todo ejercer un buen liderazgo con todos los empleados. Vamos a ver brevemente una por una. En primera, toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso sistemático y racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el curso de acción óptimo. En este caso vemos aquí, por ejemplo, las etapas de la toma de decisiones, que las vamos a analizar a continuación. Se define un problema, en este caso, el que está facultado para tomar las decisiones son los gerentes o el director de la empresa. En primera, se define el problema que en este caso surge en la organización, cualquier tipo de problema en cualquier área funcional. Posteriormente se determinan las alternativas, es decir, las maneras de solucionar aquel problema. Pueden existir 1, 2, 3, 4, 5 estrategias para darle solución a aquel problema que se avecina en la organización. Aquí simplemente se enlistan las diferentes alternativas o propuestas de solución. Posteriormente, se hace una evaluación de las alternativas. En este caso, se analizan qué tan factibles o de qué manera no pueden ayudar cada una de las alternativas o propuestas o estrategias que se pretenden ejecutar para solucionar aquel problema. Entonces, aquí simplemente se evalúa una a una el beneficio que va a contraer para solucionar aquel problema de la organización. Aquí se ejecuta, es decir, en la implantación, y finalmente se evalúan los resultados. Si dieron buenos resultados, la selección de aquella alternativa. Eso es en breve la toma de decisiones. ¿Por qué es importante la motivación? En su acepción más sencilla, motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. Y aquí estamos hablando la manera en que el líder, o en este caso el director de empresas, o el gerente, o los diferentes gerentes que tenemos en las diferentes áreas funcionales, motivan al personal, simplemente para que ejecute sus tareas de manera adecuada. Vamos a ver una de las teorías muy comunes, que es la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, que bueno, aquí tenemos una pirámide sobre la clasificación de las necesidades de este autor. Aquí viene una a una. Tenemos las necesidades básicas, como las fisiológicas, como por ejemplo las necesidades de alimentación, de vivienda, etcétera, que son las más comunes. Pasa al otro nivel, que es de seguridad. Como su nombre lo indica, se refiere a la necesidad de no sentirse amenazado, es decir, en el caso de la empresa, tener un empleo estable, sentirse seguros en la organización. Estamos hablando de los empleados. De amor o pertenencia, se refiere a la necesidad de ser amado y pertenecer al grupo, los deseos de relaciones afectivas con las demás personas. Y aquí nos estamos refiriendo el entorno donde el empleado se desenvuelve y sobre todo pertenece a un grupo de trabajo. El siguiente nivel es de reconocimiento, la necesidad de confianza en sí mismo,
el deseo de fuerza, logro, competencia y la necesidad de estimación ajena que se manifiesta en forma de reputación, prestigio, reconocimiento, atención, importancia, entre otros. Aquí estamos hablando de algunos factores como por ejemplo el prestigio que necesita tener ese empleado dentro de la organización, la necesidad de ser reconocido por el trabajo que desempeña a diario. Y por último tenemos el nivel último que sería autorrealización. Es el deseo de todo ser humano de realizarse por medio del desarrollo de su propia potencialidad. Es la cúspide de las necesidades, en este caso, de la teoría de Maslow. La comunicación es muy importante tanto entre gerentes como de gerente a empleados. Puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y recibe información. En este sentido, tenemos tres elementos básicos que complementan una buena comunicación. En este caso, el emisor, que es donde se origina la información, o sea, quien emite aquella comunicación o la información. Dos, el transmisor, a través del cual fluye la comunicación. En este caso puede ser de manera oral, electrónica, etcétera. Y el receptor que recibe y debe entender la información, es decir, quien recibe la información por parte del emisor. Existen diferentes tipos de comunicación en la organización. Aquí vemos una a una. La formal se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales organizacionales. Por ejemplo, cuando el gerente quiere que sus subordinados se enteren de algo, lo puede utilizar o puede hacer uso de la comunicación a través de la correspondencia, de los manuales, de órdenes, etc. La informal surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales, aunque se puede referir a la organización, por ejemplo, los comentarios, chismes, opiniones, etc. La comunicación vertical sucede cuando la comunicación fluye de un nivel administrativo superior a uno inferior, o viceversa, como por ejemplo las quejas, reportes, sugerencias, órdenes, instrucciones. En este caso estamos hablando vertical, en este caso estamos hablando cuando un jefe transmite información a un subordinado o de manera, o viceversa, vaya. La horizontal es la que prevalece en niveles jerárquicos semejantes, en este caso, por ejemplo, en un solo nivel, es decir, de derecha a izquierda o viceversa, por ejemplo, cuando la comunicación se desea ser transmitida de un departamento a otro departamento dentro del mismo nivel jerárquico. Por eso es horizontal. Se hace a través de, por ejemplo, de memorándums, curriculares, juntas, etcétera. La verbal, pues ya sabemos que se transmite oralmente y la escrita a través del papel o material escrito o gráfico. La no verbal se refiere a las actitudes y los gestos y comportamientos que no se expresan directamente durante la comunicación hablada o escrita. Aquí tenemos algunos requisitos para que la comunicación sea efectiva. Se debe transmitir en tiempo y forma, debe ser oportuna, el mensaje o el lenguaje debe ser claro y con mayor sencillez. Debe ser un lazo integrador entre los miembros de la empresa para que se logre la cooperación entre todos. Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de información de la organización formal. Concisión, la comunicación debe ser la estrictamente necesaria y lo más concisa posible. Difusión, de preferencia toda la comunicación formal de la empresa debe ser por escrito y sobre todo difundirse a todos en la organización, es decir, debe llegar a todos los miembros de la empresa. Debe ser creíble, confiable, es decir, debe de poseer credibilidad. Liderazgo es la capacidad que posee una persona para influir y guiar a sus seguidores hacia la consecución de una visión. Aquí tenemos un perfil de líder
Naturalmente debe de tener conocimientos tecnológicos, es decir, del área donde está trabajando. Por ejemplo, si es de recursos humanos, saber o tener conocimiento sobre reclutamiento, selección, inducción, capacitación, etcétera. Los conocimientos administrativos, es primordial obviamente que conozca todos los conceptos administrativos y los aplique de manera eficiente, puesto que es un puesto de gerencia. Algunas competencias personales como las siguientes son: debe tener visión. Los grandes líderes están apasionados y comprometidos con una visión que confiere sentido y dirección a sus seguidores. Debe de guiar, impulsar y alcanzar con acciones características de un líder con esa visión para todos los miembros de la organización. Autocontrol consiste en el control de los impulsos, es decir, de los impulsos del mismo gerente. Mantener la serenidad, tranquilidad ante ciertas circunstancias. Debe ser una persona que debe de confiar en sí mismo, es decir, tener seguridad. Debe de poseer iniciativa y sobre todo creatividad para resolver, por ejemplo, conflictos o tomar buenas decisiones. Sentido común: si algo necesita un ejecutivo, es sentido común para delegar y ejecutar correctamente, sobre todo para adaptarse al cambio que pueda suceder. Debe de tener una actitud positiva ante todas las circunstancias. Debe ser optimista ante las situaciones tanto positivas como negativas de su entorno. Debe de practicar la justicia, la sinceridad y sobre todo la lealtad. Vamos a ver entonces ahora los estilos de liderazgo. Aquí vemos una gráfica que es el grid gerencial. Observamos diferentes posturas o diferentes tipos de liderazgos que vamos a leer a continuación. En el extremo inferior derecho del grid, o sea de la figura anterior, se encuentra el estilo 9.1, o mejor denominado como autocrático. Es caracterizado por un alto interés por los resultados y una mínima preocupación por la gente. A él simplemente, a este tipo de jefe o de gerente, le importan nada más los resultados que los subordinados deban de tener hacia su persona, pero realmente no le toma mucho interés a sus empleados. Resuelve los conflictos imponiendo su opinión o por medio de la represión, lo que origina descontentos no explícitos, pero que en corto tiempo se manifiestan en baja productividad y a la larga en rebeldía. Por eso es autocrático, porque realmente no toma las opiniones de los subordinados o de los empleados. Simplemente él toma las decisiones de una manera centralizada. En el extremo opuesto del grid, el izquierdo superior, se encuentra el estilo 1.9 o paternalista, que hace un gran énfasis en la gente y muy poco en los resultados. Este es todo lo contrario al anterior. Por lo general, el dirigente 1.9 considera que proporcionarle toda clase de prestaciones y sistemas de incentivos al personal sin medidas de control será suficiente para motivarlos e incrementar continuamente la productividad. Se preocupa mayormente, obviamente, por sus empleados, brindando mucha motivación a través de lo que acabamos de describir, como por ejemplo las prestaciones. El estilo 1.1 o burócrata, que aparece en el extremo inferior izquierdo, corresponde al dirigente que no se compromete. El dirigente 1.1 no tiene interés ni por la gente ni por los resultados, es decir, es un término medio y permite que los subordinados trabajen como les convenga para eliminar problemas y para evitar situaciones que causen controversia y desacuerdos. Es un término medio, como bien acabamos de leer y explicar. No le toma mucho interés ni a los resultados que la gente debe de tener con él y sobre todo tampoco con la gente, o sea, con sus empleados. El dirigente 5.1 o demócrata es el hombre organización. Es justo pero firme.
hace concesiones a cambio de resultados, acepta los arreglos de las prácticas culturales y busca mejoras, soluciona los conflictos mediante la negociación de un acuerdo intermedio. El estilo 5.5 promueve la productividad y la satisfacción de los empleados a nivel promedio, pero no logra el óptimo de resultados porque al ser una negociación, la relación jefe-subordinado nunca se logra al compromiso total. Es decir, simplemente hay un intercambio de negociación entre doy y tú das, pero en realidad no es de manera voluntaria por parte de los empleados hacia las instrucciones de su jefe o de su dirigente o líder. El estilo 9.9 es la manera más adecuada para lograr la máxima productividad. Se distingue por un alto grado de interés por los resultados unido a un gran interés por la gente. Los desacuerdos y problemas se estudian y se solucionan de manera abierta, lo que da por resultado una comprensión mutua y el compromiso total de todos los miembros de la empresa y la ciudadanía hacia la consecución de las metas. Es decir, es más democrático y obviamente se distingue porque le interesa tanto los resultados que la gente le confiere hacia él y sobre todo de parte de él hacia las personas que trabajan dentro de la organización. Es un poco más democrático porque toma en cuenta a los miembros de la empresa, sobre todo para la solución de resultados o de problemas que puedan existir, toma opiniones. El liderazgo también implica autoridad. Alguno de sus elementos es el mando, como tal es el ejercicio de la autoridad, mandar el jefe a un subordinado, y sobre todo la delegación consiste en la concesión de autoridad y responsabilidad por parte de un superior hacia un subordinado. Es decir, cuando se le delega cierta función o cierta responsabilidad un gerente hacia otra persona. Simplemente se llama delegación. Hablaremos ahora de los tipos de autoridad. La formal surge de la posición y jerarquía conferida por la organización, es decir, la que emana de un superior para ser ejercida sobre otras personas. Es la formal, la que simplemente conocemos. La lineal es ejercida por un jefe sobre las personas que le reportan de manera, digamos, vertical. La funcional es ejercida por uno o varios jefes sobre funciones distintas. En este caso hablamos de las diferentes áreas o departamentos. Técnica o staff surge de los conocimientos especializados. Y la personal, que proviene del carisma y la personalidad de las gentes. La delegación, ya hablamos un poco de ello. Simplemente es la transferencia de responsabilidades o de funciones hacia otra persona o hacia otro subordinado, otro empleado dentro de la organización. ¿Qué implica el mando? Órdenes e instrucciones. Para que la orden sea efectiva debe considerarse los siguientes factores: transmitirla por escrito con claridad y precisión, explicar y fundamentar la necesidad de su cumplimiento. Debe ser oportuna, es decir, elegir el momento y lugar más apropiados para transmitirla. Debe motivar al personal. Y las instrucciones son el conjunto de pasos a realizar en situaciones de carácter repetitivo. Usualmente se definen en instructivos y circulares. Al emitirlas es necesario considerar los lineamientos para las órdenes. Aquí tenemos algunas herramientas de la dirección y bueno, también les invito para que en breve lean los principios que conlleva esta cuarta etapa del proceso administrativo que se llama dirección.